Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. ¿Qué es lo más... ¿Cuál es el concepto caro que tenía? ¿Lo más costoso? Sí, ¿qué es lo más caro de ¿Lo tu más patrimonio? opulento, Pierina Ferretti? ¿Dónde está tu riqueza? Mi riqueza está en mi corazón y en mi cerebro y en mi Eso es lo familia más y en mis caro. amigos. Eso es lo más caro que Es tiene. mi principal activo, digamos, que vendo. No tan caro como quisiera, pero... ¿Pero alguna propiedad por ahí, por allá? ¿Un Sí. activo en alguna isla donde hay un paraíso terrenito. fiscal? Mira, tengo un par de cositas. Me encanta. Un autito del año 2006 Estupendo. y aprendí a manejar hace poco, así que estoy ahí con mi cacharro recorriendo las calles de Santiago, desafiando la ley de gravedad y la velocidad de la luz y siendo desafiada permanentemente por los obstáculos Tiene que un la auto vida me pone en el camino. de 20 años de antigüedad. Claro, fue Un clásico. un clásico. Es un clásico. Sí. Un clásico, mi autito. Retro. Diríamos. Pero es grandecito, entonces ando como en un tractor. Ya, pero es por las tuyo. calles de Santiago, sí es mío. Mira. Está, Patrimonio total. Propietaria. sí, propietaria. ¿Algo Bueno. más? ¿Un notebook? No sé. No, pero estas cosas no se inscriben, digamos. Ah, tenés razón, claro. Sí. El iPhone que decíamos por No, acá, pues no se inscribe, inscribe. la ropita tampoco. Se lo lleva y una casa en cualquiera. Valparaíso. Mira. Heredada. No, sí. Medio heredada, sí, heredada. Buen partido. Sí, buen Buen partido. partido. Vengo con auto y casa. ¡Chao! Dale. Paso el dato. Y cerebro. Y Corazón. cerebro y corazón y este estudio que yo dije, ya adelanté que nos iba a indignar porque ustedes hicieron una investigación sobre el patrimonio de algunos ministros y lo que llegó a sorprender en los principales descubrimientos es que está que el patrimonio de autoridades es tan abultado que en algunos casos representa un porcentaje importante o incluso superior al presupuesto que tiene su ministerio o subsecretaría completa. Así es. Además, hallaron que de aprobarse las medidas de la ley miscelánea, que hoy día ya se fue, digamos, se despachó, como la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración al sistema tributario, la tasa rebajada para la repatriación de capitales y la exención de pago de contribuciones, las autoridades del gobierno recibirán un beneficio económico agregado de 292 millones Mil millones. 292 mil millones de dólares. ¡Oh! ¿Viste? De peso. Caleta de plata. Es de peso. mucha, 292.000 millones, que uno no se lo puede llegar a imaginar. Ya, vamos, viste, si acá yo dije las cifras. No, sí, hay que ensayar para leer esos números. Sí, vamos desglosando. Oye, les Pirela. cuento, en la fundación, nuestro abogado e investigador Juan Andrés Mena realizó un análisis exhaustivo de las declaraciones de patrimonio e intereses de las ministras, ministros, subsecretarios y subsecretarias del gobierno. ¿Ya? Ustedes ya se pueden ir metiendo a las redes sociales de Nuevo 21. Está publicado en forma de láminas. Ahí estas mismas láminas las estamos publicando en Instagram, Facebook, ex Twitter. ¿Cómo se lee Ya. eso ya, pues broma? Entonces, vamos por partes, Por para que favor. vean, para que entiendan lo que hicimos. Agarramos, Juan, nuestro investigador, agarró las declaraciones de intereses y patrimonio de las ministras, los ministros subsecretarios, ¿ya? Y ahí pudo analizar cuáles eran sus patrimonios, sus bienes inmuebles, sus activos, sus valores, etcétera, ¿ya? Luego, aplicamos, digamos, las medidas del plan de reconstrucción, Ya. cuánto se ahorrarían por repatriar capital del extranjero, cuánto se ahorrarían en la rebaja del impuesto de primera categoría del 27 al 23%, Te recomiendo, ¿Cuánto? Pierina, que no le diga de primera categoría Sí. porque la gente se el confunde impuesto a las grandes y la empresas. gente cree que es un impuesto, O sea, menos a las impuestos. personas. Y Sí, quiere sí, robar. sí, No, sí. el impuesto a los más ricos del país. El impuesto a los más ricos del país, ¿cierto? Y cuánto se ahorrarían en contribuciones. Y la cuarta, cuánto se ahorrarían de la reintegración del sistema tributario, ¿ya? Todo esto con una serie de supuestos. Ya calculamos con un criterio conservador. O sea que esto podría ser los beneficios que hipotéticamente podrían obtener las y los ministros, podría ser más. ¿Ya? O sea, se fueron, Claro. nivelaron para Claro, abajo, también maese. podría ser menos si ellos deciden no repatriar nada, por ejemplo, que sería la medida que más los beneficiaría, ¿ya? Pero si decidieran repatriar todo y como
acceder a estos beneficios tributarios, calculamos que el mínimo podría ser estos beneficios que vamos a publicar, ya podría ser de ahí para arriba. Entonces vamos por partes. Vamos por parte. Mira, este número, la gente está preguntando acá en el chat. ¿Cómo se lee? Ya. ¿Cómo se lee? Se lee. Y si sería al año o en total en el gobierno. Esto no sería, digamos, al año, sería porque hay algunos impuestos que se ahorran por una sola vez. Por ejemplo, si tú te Perfecto. repatrias tu capital extranjero, eso sería por una sola vez. Pero hay otros que son anuales, como Como por la ejemplo contribución. el pago de contribuciones, ¿ya? Entonces esto es como calculando, si todo se hiciera ahora, como en un año se ahorrarían esta plata. Pero si repatrian una vez, después no siguen repatriando, digamos. Pero Claro. se van a ahorrar las contribuciones de aquí a que mueran, ¿ya? Entonces pensemos que en un año, si se rebajara al tiro el impuesto para los más ricos de 27 al 23%, si al tiro se aprobara una reintegración del sistema tributario, si en este año repatriaran su capital del extranjero, ¿ya? Todo eso es ahora. Aunque no sea en un año este beneficio que se obtenga, lo importante aquí es el número. O sea, la cantidad de plata que se podrían ahorrar integrantes del gabinete, ¿ya? Que están presentando este proyecto, si esa es la cuestión. O sea, las personas que están, el gabinete que está detrás de este proyecto de ley, potencialmente podría beneficiarse con una cantidad de 292.515 millones de pesos. 292.000 millones de pesos, ¿ya? Ese es Qué el dato, fuerte. ¿ya? Esto equivale más o menos a 35 veces el costo de la ciclovía que el gobierno detuvo porque faltan Por ajustarse recursos, el presupuesto. o 2,5 veces el presupuesto que sería terminar las obras del GAM, que también se detuvieron por falta de presupuesto, o casi 2 hospitales de alta o mediana complejidad, ¿ya? Ya, Ese esto ahorro. solo en ahorros para Estos integrantes del gabinete, ¿ya? Si se aprobara esta ley y si se acogieran a la repatriación de capital, que es la medida que más plata les ahorraría, ¿ya? Esa medida, básicamente, ¿en qué consiste y en qué consiste el ahorro? Porque hemos hablado mucho de la rebaja de impuestos a las grandes empresas, del 27 al 23. Hemos hablado harto de la exención del pago de contribuciones acá, pero no hemos hablado tanto de la repatriación del capital. ¿Quién puede repatriar capital? ¿Cuánto hay que tener? ¿Y por qué eso implicaría un ahorro que sumaría a esta cifra tan ostentosa de 292.515 millones de pesos? Porque ya no sé cómo se lee el 734. Hasta ahí nomás uno lo cierra. ¿Cachai? Efectivamente, mira, lo que el proyecto de ley indica, ¿ya? Es que para las personas que repatrien capital durante los 3 primeros años desde la publicación de esta ley y los mantengan invertidos en Chile por al menos 8 años, ¿ya? O sea, que esa plata la traen a Chile y la invierten, estarían pagando una tasa de el 7% o sea, estarían pagando una tasa del 7%, ¿ya? Actualmente, espera que se me perdió el dato de la tasa que se está pagando actualmente. Búscalo mientras, porque Déjame acá en buscarlo el acá chat en el- está diciendo miembros del gabinete cuántas personas estamos hablando. Ya vamos a estar mostrando en detalle, turninos y turninas, de cuántas personas estamos hablando, de qué personas estamos hablando y de cuánta plata tienen estas personas. Pero para muestra un botón. 7 de las nuevas autoridades, incluyendo el presidente Kast, tienen patrimonios personales que los ponen por sobre el 1% más rico del país. Pero este es el más fuerte, para que tomen nota. Los ministros Fernando Barros de Defensa y Daniel Mas de Economía y Minería están dentro del 0.01 más ricos del país, es decir, dentro de las 1.840 personas con mayores riquezas. Fernando Barros Tocornal, perdón, No, sí está bien. Fernando Barros Tocornal, que es ministro y fue defensor de Augusto Pinochet en distintas causas vinculadas primero a temas de derechos humanos, pero también a temas económicos, y por un lado Daniel Mas, que es biministro, es doble ministro, o sea, no conforme con acumular mucho patrimonio, también acumula 2 ministerios. Está en el Ministerio de Economía y el Ministerio de Minería. En el tercer lugar
está el canciller Francisco Pérez Maquena, ministro de Relaciones Exteriores, que tiene 68 años y por ende, con este plan Quirós, con esta llamada por la oposición contra reforma tributaria, estaría beneficiado por las exenciones tributarias a mayores de 65 años y es el tercer ministro más millonario del gabinete. En esto, Pierina, Fernanda, que parece ser, corríjanme si no, tú Pierina, tú Fernanda, que sabe mucho de política y de la historia de Chile, el gobierno, el gabinete más millonario, ostentoso, rico de la historia. Sí. Oye, si vamos a las láminas que les compartí, la lámina número 3, ahí Vamos a podemos ver. ver un orden de los ministros más millonarios, como puestos en orden. Mira, yo no sé, no conozco estudios anteriores que hayan hecho el estudio con las declaraciones de patrimonio de los ministros y los subsecretarios, y no podría afirmar ni jurar de guata que el gabinete más millonario de la historia. Hay que pensar que, porque aquí también consideramos al presidente, al gabinete y al presidente, que el presidente Sebastián Piñera es una de las fortunas más, la familia Piñera, ¿cierto? Una de las fortunas más grandes del país. Entonces no sé cómo estarían las diferencias. Lo que sí puedo afirmar es que es un gabinete muy, 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 muy millonario, ¿ya? Miren al ministro Barros de Defensa, que fue, como tú decías, abogado de Pinochet. 679.000 millones de pesos. Imagínense lo que es 679.000 millones de pesos. Lo podríamos calcular en teletones, en estadios nacionales. O sea, Me da tanta pena que no me lo puedo ni La imaginar. Teletón es como 30 y tantos millones de... metamos esto a una inteligencia artificial y pregúntale cuántas teletones son 679.000 millones de pesos. ¿Ya? Vamos a meterle. Ahí vamos a ver al tiro la riqueza, cómo se puede cuantificar en unidades de medida para nosotros comprensibles como teletones, la riqueza del ministro Mas. Barro estamos viendo. Perdón, la Y riqueza del ministro Barros. Más tiene 264.000 millones de pesos en patrimonio. Estos son los que superan también el valor de su propia cartera, ¿o no? El presupuesto de su propia A cartera. ver, vamos ahí a la... Es impactante, quiero agregar, la diferencia que tiene Barro, no solo con el segundo, el viceministro Vaz de Economía y Minería, sino que también con el resto. De verdad, la fortuna de Barros Tocornal, reitero, Claro. defensor de Augusto Pinochet, está disparada en comparación O sea, incluso entre el mismo gabinete. ya Dentro muy del rico. mismo gabinete, también pasando por el presidente, es el más millonario. Y el que tiene apellido más, el segundo El millonario. segundo millonario. Y José Antonio Cast, una calle le da ternura. Apenitas 5.000 millones. No entró en el top 5. No entró ni al top 5. ¿Pero sabes quién entró? 5.000, es que 5.000 millones de pesos. ¿Sabes quién entró al Chicos, top 5? ¿quién? Entró alguien que tuvo el regalo de ser pobre. La El ministra regalo. Jimena Imagínate. Lincolao. Lincolao tiene más que José Antonio Cast, 51.000 millones de pesos de patrimonio. Impresionante. Y estamos preguntándole a ustedes, Turnino y Turnino, ¿cuál es su patrimonio más caro? ¿Qué es lo más caro que tienen inscrito? Como decía, no vale el iPhone, ¿vale el cuerpo y el cerebro? Vale. Vale, pero no Vale. tiene... Oye, si vamos a la lámina número 2, para que nos hagamos una idea de la concentración de la riqueza en Chile y cómo los ministros de Cast pertenecen a los sectores realmente que concentran la mayor cantidad de riqueza. Miren, vamos a esa lámina, ¿ya? Aquí dice, bueno, el total del patrimonio de las 63 autoridades que analizamos, presidente, ministro, subsecretario, ¿cierto? Equivale a 1,4 billones de pesos, millones de pesos, ¿ya? Ahora, 5 autoridades antes que vayamos a las 5 autoridades, todos estos ministros están dentro del 1% más rico de la población, ¿ya? El 1% más rico concentra el 39,5% de la riqueza. Mira, si Chile fuera un país habitado por 100 personas y su riqueza equivaliera a 100 panes, Ujú. una persona se quedaría con 40 panes. Y el 99 personas, el resto, en las que estamos todos nosotros, para que nos hagamos una idea, aquí no creo que haya un 1% escondido acá, po. A ver si alguien, ver. en esta sala Ni pertenece de al 1%. cerca, Ni de Viviana cerca. Ferretti. Ya. Entonces, Infiltrado. nos tendríamos que repartir, bueno, eso es lo que pasa, los 60 panes que quedan Entre 99. entre 99 personas. O sea, los ministros del gabinete pertenecen a ese 1% que se queda con los 40 panes. ¿Ya?
Ahora, dentro de ellos hay también diferencias. Ya vimos que el ministro Barros pertenece a este 0,01% más rico, que ya es como ya la crema de la crema de la crema de niveles de riqueza que están en su caso en 679.000 millones de pesos, ¿ya? Entonces, eso es para que nos Impresionante. hagamos una idea de que estos ministros, estas ministras, estos subsecretarios, este presidente, pertenecen a un sector de la sociedad que realmente vive en condiciones materiales completamente, pero completamente alejadas de lo que vivimos la mayoría de los Sí. chilenos y las chilenas, pero completamente. Es que o sea, eso pasa, Pierina, porque uno dice, ay, mira, no toma el metro. No, estamos hablando de cosas que son, ay, nunca he ido a un Cefam. Obvio que no. Oye, es que nunca. Estamos hablando ya de niveles 679.000 millones de pesos que equivalen a 18 teletones completas. Eso es el monto equivalente en teletones. Entonces, claro, como dices tú, es una realidad totalmente desconectada, pero mucho más allá. Yo lo que me preguntaba hoy día desde mi inocencia, slash, si puede ser ignorancia, que la puedo rellenar con conocimientos acá de la emperatriz de Nodo 21. Digo, con esa plata que estamos hablando, chiquillos, 18 teletones, 5.000 millones de pesos ya, que sería lo que menos tiene José Antonio Caz, si estamos hablando acá de los patrimonios que es un por eso terreno, dice que será- es austero, po. Claro, Porque entre sus imagínate. amigos debe ser un monje Claro, uno dice franciscano. 5.000 millones, tú tenés tu terrenito que será 10, 15 millones avaluado, no ¿Sabes dónde sé. está mi terrenito? ¿A dónde? En el Valle de la Concagua, ¿En serio? en la ¿Dónde? entrada de los Andes. Ah, Put- no. cerca- Van a ser vecinos cerca cuando del Enjoy. viejitos. Vecino. Sí, te voy a Los pedir- viejitos pueden poner te- su carpa al Te voy, lado. Sí. te voy a ir a pedir una tacita Una de azúcar. tacita de azúcar, ya estupendo. Pero uno dice, mira la ignorancia, y acá me pueden... ¿Por qué quieren más? ¿Por qué están legislando para ahorrarse 262.000 millones de pesos si ya tienen tanto? O sea, ¿qué Oye, es, y lo Pirina? peor- Ayúdame, por favor. Lo alguien- peor es que alguien me lo podrían responda. llegar a tener más, porque Alguien esto es que lo me que lo está responda. puesto en la declaración de intereses y patrimonio, pero sabemos que hay miles de triquiñuelas para ocultar también activos, ¿ya? Entonces también, pensemos, esto es lo que hicimos con lo que pudimos conocer en la declaración de intereses. Entonces también hay que tomarlo como números aproximados de la riqueza y que probablemente sean más. Ahora, respondiendo a la pregunta que había quedado pendiente de la repatriación, ¿cierto? Sí. Que si repatrian capital, lo invierten en Chile dentro de los 3 años que transcurren desde que la ley se promulga y los mantienen invertidos en Chile por 8 años o más, se ahorran, si lo hicieran ahora, hoy día, sin esa ley, tendrían que pagar por eso riqueza el impuesto global complementario, que ya que es tanta plata la que van a repatriar, porque para acogerse a este 7% se trata de repatriar más de $1 millón. Imagínense quién puede repatriar más de $1 millón. No, ¿quién ¿ya? tiene plata afuera? Para oye? repatriar más de $1 millón, pensemos, repatrian $1 millón. Hoy día por ese $1 millón repatriado tendrían que pagar el 40% en impuestos. Y con esto van a tener que pagar el 7%. Y probablemente lo O sea, hay repatrien. un ahorro enorme, porque de $1 millón, el 40% son $400.000. Y el 7% son $7.000. Imagínate. O sea, es un ahorro. considerable. También podríamos hacer otros cálculos, por ejemplo, con la riqueza total del gabinete. O con lo que se van a ahorrar. Ahí uno decide el cálculo que quiere hacer. ¿Cuántas deudas CAE se podrían pagar? ¿Cuántos cabros podrían ser liberados de la mochila del CAE con ese ahorro? ¿Ya? Entonces, la verdad que estamos hablando de cifras que para el chileno común debieran ser indignantes. Uno podría decir, bueno, si la gente es legítimo, tienen plata. Ya, pero que hagas una ley cuando te toca gobernar. Haces una ley pero directamente a tu medida, digamos, para beneficiar a nadie más que a ti y a la gente como tú. Cuando al mismo tiempo, porque esto no ocurre en el aire, esto no ocurre, digamos, en el mundo de las ideas platónicas, al mismo tiempo estás recargando el costo de la vida de la gente común y corriente al traspasar todo el costo del alza de las bencinas de una a las familias chilenas. O sea, estás diciéndole a todas las familias chilenas, bueno, no hay plata, no podemos aplicar el MEPO, no podemos aplicar este mecanismo histórico de estabilización del precio de las bencinas. ¿Por qué? Porque no hay plata.
Pero sí el Estado puede dejar de recaudar casi 300.000 millones de pesos en exenciones de impuestos a los más ricos. Y ahí- Por otra parte, para terminar para terminar la idea, ya se anunció que el aumento del salario mínimo puede que ni siquiera esté al nivel Sí. del IVA, ¿ya? Del aumento de los precios. Y para terminar, ¿ustedes se acuerdan cuando el presidente de la cadena nacional la semana pasada dijo, para terminar la cadena, dijo, oye, algunos dirán que esto lo hacemos para beneficiar a los más ricos? Ahí estamos viendo No la hay, imagen. no hay ley, no hay datos que puedan sostener esa afirmación. Y uno le diría, mire, presidente, aquí le tenemos un par de datos que me demuestran Es que que quizá él como tiene su... precisamente lo contrario. Como ¿ya? a lo mejor él gana menos que todos, 5.000 de patrimonio, él dice, oye, no, po. Por eso decía esto, a lo mejor por eso él se considera austero. Po. Claro, porque dentro de la lista él no está en los primeros lugares. Sí, claro, pero él- ya, independiente que podamos claro, ironizar, es una desconexión tremenda con la realidad. Quiero agregar data nomás, data dura. Tú hablabas de las teletones, eran casi 18 teletones. Sí. ¿Se acuerdan cuánto es una teletón en promedio? 38.000 millones de pesos. ¿Se acuerdan que cuando uno ve Sí. la teletón y la gente juntando y los montos son exactos y finalmente llega Andrónico Luksic cuando ya está en el Estadio Nacional y pone el monto, llegan las grandes empresas y llegamos a la meta y uno ve esa cifra estratosférica? Imagínense eso, 38.000 millones de pesos. Que quienes vemos la Teletón desde niños decimos, oye, eso es plata que yo nunca voy a ver en mi vida, ya, eso multiplicado por 18. O sea, 18 años de Teletón es lo que tiene Barros. Claro, y eso es quien tiene Barros, que es el ministro que más acumula plata. Y además, y esto lo voy a decir haciéndome cargo totalmente, esta es una ley que beneficia a los más ricos del país. El plan Quirós, que elegimos decirle en turno, la ley Tutti Frutti, que es como le dijo Paulina Bodanovich, la ley Macedonia, que es como le dijo el Partido de la Gente, el plan de reconstrucción nacional, como el nombre oficial que le puso el gobierno de Kast. ¿Qué otro nombre me queda? La contrarreforma tributaria. Plan atroz, le dicen también. Plan atrás está, bueno. La Plan contrarreforma atroz. tributaria, que es como le ha dicho el Partido Comunista y el Frente Amplio, o una reforma tributaria encubierta. Hay muchos nombres, pero yo creo que es un facto decirle que es un plan que beneficia a los más ricos del país solo por esto. Vamos a las contribuciones, de la que el profe Vidal no ha hablado acá hasta el cansancio, y en muy buena hora, porque ha puesto relevancia a algo que da cuenta por qué es una ley para los más ricos. El ministro Fernando Barros Tocornal, de Defensa, ministro de Defensa, que contamos también, y es un dato que no quiero dejar pasar, que fue abogado defensor de Augusto Pinochet Ugarte, dictador de la República entre 1973 y 1990, y después también en su época de comandante en jefe del ejército y en sus últimos años, hasta el 2006, 10 de diciembre cuando muere, estuvo hasta última hora defendiendo sus intereses. Bueno, él tiene un avalúo en una casa, una primera vivienda en Las Condes, que data del año 2000. Mira, me cuesta leer estas cifras tan grandes, 1.217 millones cuesta su casa. Y con este plan Quirós, con esta ley de reconstrucción nacional, él va a ahorrar 12.770.000 pesos en su primera vivienda en contribuciones porque tiene más de 65 años, tiene Al 68. año. O sea, se va a ahorrar 12 palos. ¿Qué haría yo por esos 12 palos? ¿Cómo me Uy, servirían a mí? imagínate, te Un llegan pie así para un departamento. 12 palitos al año. Espérate, y lo más Estupendo. escandaloso, y cito nuevamente este artículo de Contra Poder Chile que presentó Josefa Barraza acá el día lunes, el ministro de Relaciones Exteriores, que es el top 3 de las fortunas más grandes del gabinete de Kast, José Pérez Maquena, tiene una primera vivienda en Lo Barnechea con un avalúo fiscal de 2.147 millones y se va a ahorrar la tercera fortuna más grande del gabinete, una persona que trabajó en el grupo Luksic, actualmente ministro de Relaciones Exteriores, 23.400.000 pesos se va a ahorrar, una persona multimillonaria que no le falta nada. De nuevo, ¿qué daría yo por estos 23 millones más esos 12 millones? O cualquiera de ustedes dos que me acompañan o cualquiera de ustedes que nos están viendo en casa. ¿Sabes Es- que no me indigné? Me dio como depresión. Te juro, yo O sea, pensé que es me iba a que, mira, enojar, pero no alcanzo a como- enojarme, no alcanzo a deprimirme, estoy impactado Es que de ¿sabes por cómo qué? de cómo No. lo gráfico, de cómo se benefician. Adopta que- un chileno. Hay Sí, que decirle. pues chiqui, es que sabes que estaba pensando en esa vivienda que dijiste que costaba 1.200 millones de pesos. Yo me acuerdo porque ¿quién? Mira, esto ¿Quién es no ha de- hecho ¿quién no hace scro- zapping de en Mercado propiedades? Libre o en Portal Inmobiliario? Eso, y uno dice, mira, hoy Qué acá voy a vivir bonito. algún día un departamento, así, yo así, creyéndome, 300 millones, un departamento gigante, con Hermoso, patio, hermoso. y Piso yo, parqué, algún ventanales. día 300 millones, tú me dices una propiedad que le vale 1.200, más encima no va a pagar las contribuciones, porque uno se va a comprar algún día, toco madera, Dios quiera, ese departamento de De 300 300 millones y palos. va a tener que pagar las contribuciones gigantescas, pues, entonces forzándose Sí, para pues mi pagar la- niña. Ah, Pero, entonces no pero puedo reitero, enojarme. el top 2 de los top 3 de ministros más millonarios del gabinete se van a ahorrar. Uno, el más millonario,
12 palitos, casi 13, en contribuciones. Y el más millonario de todo, José Pérez Maquena, no, pero el tercero más millonario se va a ahorrar 23 palitos. Me parece impactante, pero de verdad quiero que ustedes también sientan el impacto y ahí transformen en indignación, en tristeza, en rabia, en apoyo a su gobierno, si están de acuerdo también. También, Digan, sí, es justamente lo que o votaron. como dice la PAN, disfruten lo votado. No, No. que ya está. Yo lo dije defendiendo a Marcelo Lago, ya. Cortémosla. Pero oye, me gustó acá que la Pirina también hace scroll en Mercado Libre. Sí, también Sí. miro A propiedad. mí me gusta portal inmobiliario. No, Eso- a mí, o sea, a mí como que Mercado Libre me pone, Es que te pone todo. departamentos hermosos. ¿Sabes cuál es con bueno? parqué. Toc, Sí. toc. Toc, No, toc. hay una muy buena que es FDB. Ah, esa no la conozco. Uf, Oye, que Que es de cuestiones como patrimoniales, ¿o no? pero que se venden baratas, 300 debe millones. sonar pobre para los ministros de acá nuestra conversación. Sí, ahí No. viendo cuál está baratito, cuál podemos No, aspirar. claro, Oye, pues, sigamos no. revisando, porque A vimos en el lugar último, digamos, a José Antonio Caz con 5.000 millones de Sí, pesos, pero sigamos hay más ministros. Con la número 4. Vamos con la lámina número 4. A ver. Y ahí se muestra bien claramente que cuáles son las medidas, digamos, o sea, vemos que la medida que generaría un mayor beneficio para el gabinete es la repatriación de capitales. ¿ya? Ya. Si repatriaran de una sus capitales, acogiéndose a este beneficio tributario que rebajaría al 7% el impuesto, se embolsarían 290 millones. Lo que también nos habla, turninas y turninos, de la cantidad de plata que tienen afuera. Eso te iba a decir, Y yo uno por eso diría, preguntaba. A ver, patriotas, ya que están forrados, digamos, que problemas no tienen, que sus familias y sus hijos y sus nietos no tienen problemas de Chorreta plata. acá, No po. tienen problemas de plata, eso es así, digamos, no es gente que uno le diga metan la plata en Chile y les va a provocar, digamos, un descenso de decil o que su ficha de protección social va como a cambiar de categoría, ¿ya? No. Entonces, esta gente, esta plata la podría invertir en Chile. Tanto que se habla que hay una crisis de inversión. Bueno, inviertan en actividades productivas, que den plata, digamos, no en la bolsa, inviertan, construyan, hagan empresas, digamos, desarrollen tecnología, no sé, pues produzcan, creen cosas, creen trabajo, creen tecnología. Qué sé yo, hay tanta cosa por hacer, digamos, hay que mejorar puertos, caminos, conectividad, tenemos litio, tenemos para tener energías renovables, o sea, cuestiones que hacer en Chile no es que falten. Siempre se ha dicho que los millonarios, los multimillonarios chilenos son una clase totalmente rentista y bien mediocre, porque su fortuna no la reinvierte, no dan progreso al país. De hecho, como dijo el profe Arté, en el vientre de la bestia, Sí, sí. En el vientre de la bestia. en el corazón del imperio, en los benditos Estados Unidos de Norteamérica, God bless América, Dios bendiga América, los multimillonarios, todos tienen como, siempre son muy filántropos y crean organizaciones, y acá en Chile, nada que nada, pues son apretados. Tú has ido a la casa, mira, ya voy a apelar. Se van para afuera los. Tú has ido a la los casa capitales. de alguien que tiene harta plata, no te digo los más millonarios, pero Sí, sí. alguien llamado Cuico. Y tú y no te sirve ni un pan. Uy, te sí. compra una vida y te la cobra. Te digo, bueno, esta lata costó 1.000, por ende tomaste un cuarto, me debes 250 pesos. Sí. Así son. Imagínate los Luxich, los Angelini. Toda la Los razón. mates. Y uno se imagina, hoy voy a ir a cenar a esta casa que va a haber exquisito. Oye, quedáis con un hambre. No te dan ni un, no te dan ni un pan. nada, muy Y va- poquito, una porción muy pequeña, no como cuando uno va a que una cazuela de entrada, después carne con puré de fondo, después duraznos con crema de postre. Acá no, No, una yo cosita cuando era mi pequeñita. tía que vive en Renca, ¿cachai? Mi tía me arma un asado, se saca a la casa, te tira la puerta por la ventana. claro. No, bueno, es que... Es que así son. Sí, la verdad que esto está... Es que bien por eso tienen impactante. el dinero, porque son apretados. Bueno, y pensando en la repatriación, a mí no me extrañaría, Pirina, que, por ejemplo, si hicieran uso de este beneficio y se trajeran los capitales de afuera para acá, invertirían en sus propias empresas. O sea, está claro, va claro echarle agua. Como, ¿qué van a crear? Como dice Seba, ay, voy a invertir en el parque, voy a invertir en... No, yo creo que van a seguir inyectándole capital a ellos mismos. Y que eso esté disfrazado de una esperanza de que chorree, porque ese es el punto. Porque ya estamos atacando. Pero pensemos. Voy a ponerme totalmente... ¿Cómo estaba ese filtro de Instagram que era un azul y era como al revés? La personalidad de uno al revés. Ya, si yo soy republicana, digo, ¿sabéis qué? Todo esto, Pierina, tú,
que estás dándome este estudio es para que los chilenos y chilenas tengan más trabajo. Porque si las grandes empresas, que somos las que damos empleo, estamos mejor, te va a chorrear a ti, le va a chorrear a tu vecino. Entonces, eres una resentida, que solo estás criticando el patrimonio, pero así funciona el capital, así funciona Chile. Mientras demos más empleo, todos vamos a estar mejor y nos va a chorrear a todos. ¿Qué me respondería? O sea, yo te respondería que caleta de economistas insisten en que la teoría del chorreo, digamos, es prácticamente una creencia religiosa de los neoliberales, digamos. Y cuando te ponen como ejemplo el Chile de los 90, bueno, el Chile de los 90 no fue solamente chorreo, digamos, también hubo inversión social, hubo medidas redistributivas, no fue, digamos, nuestro país liberado a las fuerzas del mercado sin absolutamente ninguna intervención de lo público, ¿ya? Veníamos de un país que la dictadura entregó en condiciones muy deterioradas, con enormes niveles de pobreza. Y el país estaba creciendo, ¿ya? Actualmente hay ejemplos en países africanos que tienen muchas riquezas minerales, que esos países están creciendo a tasas, pero de otra época, digamos, sobre el 10%, y eso no chorrea. Son países tremendamente desiguales, porque tú puedes elevar mucho, digamos, el crecimiento, y que ese crecimiento se concentre y se concentre y se concentre. Entonces, el chorreo no ocurre de manera automática. Y si ocurre, ocurre muy poco. O sea, algo chorreará, porque algo de trabajadores irán a necesitar para sus empresas, digamos, para sus actividades productivas. Pero efectivamente, el crecimiento en un sistema que fomenta la concentración de la riqueza, como es el chileno, tú puedes llegar a, digamos, este gobierno podría llegar a decir, mire, aumentamos el crecimiento. Y eso puede que ninguno de nosotros lo sienta. Claro, obvio. En su Porque la liquidación de sueldo a fin de mes. ¿Saben qué, chiquillas? Entonces, esa es la cuestión. Tú podís terminar de decir, mira, crecimos más. Pero Ok, lo mismo de siempre. Pero crecieron lo mismo de siempre, acumularon más plata. ¿Saben qué, Y chiquillas? para que eso no ocurra, se necesitan medidas redistributivas para que la riqueza se distribuya, para que el chancho se pele mejor. Me di cuenta de algo qué? escuchándote. Esta es una ley que podría llamarse una ley profundamente pinochetista. Son las políticas económicas de los años 70, de los años 80, de los Chicago Boys. Aparecido, la oposición lo ha puesto sobre la mesa en varios. Tuvimos acá al diputado Daniel Manucheri, hoy por hoy principal líder de la oposición, les guste o no, pero el que más aparece en la palestra. Vamos a ver ahí también cómo se posiciona la oposición, pero es una ley profundamente pinochetista en lo económico. El chorreo Oye, hay un video genial ha de vuelto esto. como concepto, y lo quiero decir también porque la ley en ninguna parte le pide a las grandes empresas que van a ser las beneficiadas por estas las grandes fortunas, por ejemplo, vamos a quitarle el impuesto mal llamado corporativo, y reitero esto porque cuando le ponemos ese nombre la gente no entiende bien, hay que ponerle impuesto a las grandes fortunas, impuesto a las grandes empresas. Impuesto de primera categoría también, el otro concepto. Que tampoco te gusta porque... No, porque Porque uno porque se no se entiende. entiende. Impuesto a las grandes Y porque la empresas. gente, de hecho, lo contaba Camilo Espinosa en Turno M, que cuando hacen encuestas y pregunta, ¿usted está a favor del impuesto a la primera categoría? Entonces la gente dice, sí. impuestos. ¿Cachai? Se confunde. Bueno, nada le pide a estas grandes empresas que van a ser beneficiadas que ustedes tienen que contratar o tienen que subir el salario, ya que van a ser beneficiados, no sé, a 700.000 pesos mínimo. Claro. A 800.000 pesos mínimo. Pero no, dependemos de la buena voluntad de los empresarios grandes, y reitero grandes porque las pymes acá también fueron engañadas. También. Lo dijo acá el presidente de una pyme en Turno AM hoy día estamos en miércoles, lo dijo el lunes, de que fueron a la OPE, a la moneda chica, y el presidente Kast les prometió que iban a haber medidas para ellos, y, y no, nada que nada, po. Nada que nada. Entonces, es una ley pinochetista porque no le pide nada a cambio a los grupos que van a ser beneficiados, quienes van a tener que darnos empleo a todos nosotros. Si también somos nosotros los que estamos siendo postergados con el alza de la benzina, con el alza del costo de la vida, con ninguna medida paliativa. Además, nos quitan la ciclovía. Le subieron el impuesto a las bencinas. ¿Han visto la Plaza Italia? Dejaron una pura vía de... Sí. Porque hicieron el monumento a Gabriela Mistral. Entonces hay menos espacio para las micros. Andar en micro, en auto, va a ser mucho más difícil, pero la ciclovía que están construyendo la detuvieron por falta de presupuesto. Entonces, ya que no tenemos plata y invertimos en una bicicleta para ahorrar menos, no nos están ayudando a que podamos ocuparla bien. Entonces, ¿qué nos están dejando? ¿Habrá algún beneficio? Porque yo me pregunto, una vez se dice, ay, están hablando, pero ¿tenemos alguien de acá del chat o alguien se ha visto beneficiado Nos en este congelaron gobierno? las tarifas del transporte público. Pero eso y- está, o sea, digamos, se congeló nomás, no es como, no hay,
no hay un beneficio. Claro. Es beneficio porque se acabó el MEPCO, porque subió el combustible, pero es como lo que decía, No es hago un como, hoyo para taparlo. no es como descuento en el pasaje de micro Claro. del 30%. O sea, no hay ningún beneficio hasta el momento que afecte a nuestro bolsillo. Oye, tenemos un video Muy bueno. muy bueno que explicaría la La teoría teoría del chorreo. chorreo o del choreo. O del choreo. A ver, turninas y turninos, dejen su like mientras hacemos el programa. A ver. Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen. ¿Esa es la política del chorreo? Perdone, no estamos hablando de chorreo. Ese sector lo que quisiera es financiar todo con IVA. Cuando usted fue ministro de Hacienda, tanto las asignaciones familiares como las pensiones y los salarios mínimos fueron rebajados, pero volvió a bajar los impuestos a las utilidades de las empresas hasta hacerlos prácticamente desaparecer. Este proyecto no es una agenda ideológica. La tesis que practicó el equipo de los Chicago Boys era el problema económico social se resuelve con crecimiento. En ese sentido, me siento más cerca de una posición, si dijéramos de izquierda, que de una posición de derecha. La teoría que defiendo yo, menos impuestos genera mayor producción y con tasas menores recaudo más. Eso no ha pasado nunca en la historia. Lo intentó Reagan, el déficit más alto en la historia de Estados Unidos. I need your help. Lo intentó Thatcher, déficit fiscal. Y aquí sí que hay mucha evidencia académica de que eso no pasa. Esto no es un impuesto que baja para los ricos, es un impuesto que baja para las empresas para que tengan más dinero para invertir. La reforma de CAS es inédita en democracia. Nunca se propuso un proyecto tan unívocamente centrado en el chorreo. Los problemas no se solucionan solo por el derrame o el rebalse. Creo que el mercado es eficiente para crear riqueza, pero no es justo para distribuir. Creo que el Estado tiene que impulsar la justicia. A eso hay que agregar una mayor dosis de solidaridad. Sí. Ay, señor. Don ¿qué Patito me- Elwin. Oye, don Patricio Elwin Azócar. Que no, para que los amigos y amigas de centro de la democracia cristiana se conecten con el espíritu Con el relato. de don Patricio. Oye, me gustaría terminar el top 5 de ministros más multimillonarios porque quiero llegar a ella, a Jimena, a la ministra de Ciencias, que ha hecho noticia por varias cosas. Primero porque fue agredida hace ya un par de semanas, se me pierde el tiempo a esta altura, en el campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile. Ayer hizo noticia también anteayer, por unas declaraciones que dio respecto a la pobreza. su trayectoria de vida. Ella es una ministra de origen mapuche que vivió su infancia en Maipú, que se hizo a sí misma. Hay un concepto gringo llamado self-made man. Ella sería una self-made woman, una mujer hecha a sí misma, que está entre las fortunas más ricas del gabinete. De hecho, es el número 5. Y lo que conversamos ayer, pues ella dijo que fue un regalo de la vida para ella haber sido pobre porque le dio la resiliencia para llegar al lugar donde está. Lugar número 5, entonces, de patrimonio. ¿Cuánto tiene ella de patrimonio? ¿Cuál es el capital? Cuarta, 51.000 millones. Jimena Lincolao, el presupuesto de su cartera sería 588.000 millones. Ella, bueno, tiene 51.828, 8,49 millones. ¿Cómo de analizamos, Pirina Ferretti, A ver, emperatriz de los 21, a Jimena Fabiola Lincolao Pilquian, que es la cuarta fortuna acá más rica del gabinete de José Antonio Caz? Mira, la ministra Lincolao tendría un beneficio de 16.000 millones, ¿ya? Si se acogiera fundamentalmente a la repatriación de capital, ¿ya? Y su ministerio tendría que recortar, si su ministerio recortara el 3%, que el ministro Quirós le pidió a todos los ministerios, usted recorte el 3% de su cartera para ahorrar. El recorte de 3% del Ministerio de Ciencia equivale a 17.000 millones. Y lo que la ministra podría ahorrarse es lo mismo, si repatria su capital y se acoge, digamos, a estos beneficios. Ese es el nivel, digamos. Una mujer que claro, profirió, ¿cierto? Pronunció esa frase tan, yo no diría polémica, como realmente muy desafortunada, agradeciendo, ella que agradece haber sido pobre porque se aprendió, digamos, a sacarse la cresta y salir adelante. Claro, lo que pasa es que los casos de Lincolao son uno en cuánto. ¿Cuántas personas que nacieron en condiciones desfavorables o ya directamente de pobreza llegaron a tener un patrimonio de 51.000 millones? O sea,
tú no podís tomar la excepción como la regla y que el resto de los pobres que nacieron ese mismo año junto eran puros flojos que no lograron. No se esforzaron lo suficiente. No se esforzaron lo suficiente, ¿cachai? Ella migró a Estados Unidos. ¿Cuántas personas han migrado a Estados Unidos y no lo han hecho? O sea, qué bueno que a una mujer como ella le resultó y se fue a Estados Unidos, trabajó como empleada doméstica y ahora es una millonaria empresaria. Pero son excepciones excepcionalísimas. Entonces eso no se puede tomar como la norma, ni como parámetro, ni menos, digamos, romantizar la pobreza. Ningún pobre quiere ser pobre y todos intentan salir y no todos lo logran, digamos. Entonces la cuestión es bien, bien delicada y para que veamos los números, o sea, imagínate que lo que le tenés que recortar a tu ministerio es equivalente a lo que tú podrías ganar si se aplica una ley que tu gobierno está aplicando. Entonces, la verdad que aquí uno dice... ¿Qué le dirá a la gente que vamos a recortar presupuesto? ¿Y qué me importa a mí? ¿Qué le afecta a uno, digamos, que recorten presupuesto? Pero cuando recortáis presupuesto público, no estáis recortando, como dicen, digamos, esta autoridad en grasa, en gente que va a limarse las uñas a su puesto de trabajo. Eso es una caricatura, digamos. Habrá alguna gente floja en el Estado, por supuesto, como en toda pega, digamos, pero claramente no es la mayoría. No sé si ustedes conocen gente que trabaje no hay nadie flojo, en el servicio público. Yo vivo con una amiga que es trabajadora de un... ¿Floja? O sea, llega todos los días reventada de toda la pega que tienen, ¿cachai? Trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social y trabajan como chinos, digamos. Se supone que los chinos trabajan mucho. Sí, entonces cuando tú recortáis presupuesto público, lo que estáis recortando es en salud, en educación, en obras públicas, en mejoramiento de calle, en mejoramiento de urbano, en la atención de los consultorios, en la atención de los hospitales. No, digamos, yo que no soy economista, me pregunto lo siguiente, o sea, llevamos, no sé, muchos años, con todos los gobiernos dicen, terminan con déficit fiscal, es decir, que gastamos más de lo que recaudamos. Pero yo miro el país y no digo acá, no hace falta inversión social, yo digo aquí, falta inversión social. Debiéramos tener más profesoras, más profesores, más educadores y educadoras diferenciales. Piensen en los colegios que tienen problemas de convivencia escolar. Ahí se necesita más inversión y no menos. Uh-huh. Si yo pienso en las listas de espera, lo primero que yo pienso es que se necesitan más hospitales, más quirófanos, no menos, más médicos, no menos. Entonces yo, la verdad que me pregunto cada vez que yo escucho, aquí tenemos que ahorrar y reducir el gasto fiscal. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué el país tiene que gastar menos en salud y en educación? Yo estoy de acuerdo con que haya que hacer el gasto eficiente. Yo no estoy de acuerdo. Ningún chileno, ninguna persona con dos dedos de frente podría estar de acuerdo con que se administre mal la plata. Yo digo, obviamente todos sabemos y todos queremos que se administre bien, pero yo no estoy de acuerdo con que se tenga que invertir menos. O sea, invertir menos, gastar menos, no soluciona los problemas. Yo diría, si todos los años nos damos cuenta de que nos falta plata para cubrir los gastos que ya tenemos, y yo cuando miro el país digo, con los gastos que ya tenemos no alcanza para lo que necesitamos. El país necesita mejor conectividad, mejores puertos, mejores calles, más hospitales, más quirófanos, más médicos, más profesores, más psicólogos, más psiquiatras, más de todo. Yo de todo lo que pienso, yo digo necesitamos más. O sea, yo no entiendo el cálculo, de a dónde sacan que necesitamos ahorrar. Yo diría necesitamos producir más, recaudar más, porque tenemos que invertir mucho más, ¿ya? Y no estoy diciendo con esto que votemos la plata. Yo estoy de acuerdo que tenemos que hacer todo más eficiente, el Estado más moderno, más eficiente. Esa discusión, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo para no entramparnos en eso. Claro. Pero yo de verdad, sin ser economista, yo mirando el país, yo no llego por ninguna parte a la conclusión de que con lo que estamos invirtiendo estamos bien. Yo miro y digo, llego a la conclusión, bueno, necesitamos mucho más. Invirtiendo donde se debe invertir, porque ahora invertir en formación de médicos, en formación de profesores, de psicólogos, de psiquiatras, mejorar calles, mejorar puertos, ampliar nuestra capacidad productiva, nuestra capacidad exportadora e importadora, no sé, convertir el litio en una gran industria que nos haga ricos como país, ¿cachai? Como que yo no veo por dónde uno tenga que, en este país, esté en la posición de decir, tenemos que recortar. No tenemos que invertir tanto, ¿no? Yo digo al revés.
como que nos falta caleta, nos falta mucho, y no veo ese razonamiento en nuestra clase política.